Hola chicos, Hola, Hola, buenas buenas tardes. tardes. yo estoy muy bien. ¿Ustedes? ¿Me escuchan? Sí, pero no escucho muy bien yo. ¿A mí? Yo tampoco entendí eso. Yo la escuché medio cortada. ¿Me escuchan medio cortada? Ok, denme un segundo. Listo. ¿Ya me escuchan mejor? Sí, ya se Sí. escucha mejor. Perfecto. Bueno, pues ustedes díganme cuándo empezamos o cómo le hacemos. Sí, ya empezamos. Bueno, buenas tardes. El día de hoy entrevistaremos a la licenciada en Economía y que cuenta con una especialización en Economía Política, Norma Idalia Rentería Coronado. Somos Alessandra Hernández y mi compañera Alexia Cruces, las que presentaremos esta entrevista en representación de nuestro equipo. Nosotros pertenecemos a una escuela a nivel medio superior del Instituto Politécnico Nacional, específicamente Vocacional 3, Estanislao Ramírez Ruiz, cursando tercer semestre en un trabajo que estamos elaborando actualmente en la materia de comunicación científica acerca de las repercusiones económicas que esta pandemia SARS-CoV-2, COVID-19, está dejando en el país, que es México. A todo esto, tenemos como objetivo una entrevista con una persona que tenga los conocimientos profesionales acerca de economía, por lo que hemos pensado en la presente licenciada. Comenzando, de inicio queremos saber un poco más acerca de ti, licenciada, y el proyecto que mencionas en tu currículum vitae. Ok, perfecto. Pues, ¿me escuchan bien? Sí. Ok. Creo que alguien tiene prendido su micrófono. Se va a escuchar eco, pero... Ok, perfecto. Bueno, pues yo estudié la carrera en Economía en el ITAM. Me gradué en diciembre del año pasado y en el ITAM tienen una especie de tronco común que lleva materias de diferentes dificultades en cuestión de economía y después tú ya eliges como el área como de aplicación de todos los conocimientos técnicos que ya tuviste. En esas áreas hay área de finanzas, hay área de empresarial, de derecho, de fundamentos y el área de política económica que fue la que yo elegí, en donde me dieron pues herramientas macroeconómicas y microeconómicas y herramientas cuantitativas, herramientas estadísticas para estudiar lo que pasa en cuestiones de desarrollo económico en los países. Y desarrollo económico pues se refiere a la situación de los países en temas de educación, en temas de salud y en temas de vivienda, de ingreso, en general, como todos estos factores que hacen que una persona viva de manera digna. Y pues bueno, eso es básicamente lo que hice en especialidad. Llevé materias de finanzas públicas, llevé materias sobre economía política, literalmente como de sistemas políticos, de votaciones, etcétera. Y pues en mis clases extra yo tomé alguna que otra clase de historia, que me gustaba mucho, y de economía de la salud, en la que pues volví a empaparme del sistema de salud en México. Ok, bueno, a nosotros nos gustaría saber de cómo fue su experiencia en el reto Banjico 2018, si no me recuerdo la fecha. Claro que sí, pues miren, el Reto Banjico es un concurso que va dirigido hacia estudiantes universitarios que organiza el Banco de México. Y lo que hacemos en este Reto Banjico como participante es que elaboras todo un estudio macroeconómico, elaboras un análisis para que, o sea, a final de cuentas lo que tú tienes que hacer con ese proyecto es simular que tú eres el Banco Central, analizar la economía mexicana y emitir una recomendación de política monetaria, que en el caso de México es disminuir o aumentar la tasa de interés de referencia del Banco Central. Y pues la verdad es que mi experiencia
en este concurso yo participé 2 veces, una vez participé en el 2018 y una vez participé en el 2019, es un concurso que se hace de manera anual. Y la segunda vez estuvimos asesorados por un doctor que fue subsecretario de Hacienda. Entonces, la verdad es que aprendí muchísimo en ese proyecto. Yo les recomiendo mucho que hagan, si hay actividades de este tipo en las áreas que ustedes estudien, traten de aprovecharlas porque no, o sea, ahí es la oportunidad que ustedes tienen para aplicar todos los conocimientos teóricos que aprendes en la escuela. Entonces, pues de ahí yo hice mi primer, casi creo que proyecto de investigación que no, o sea, en el que tuve que aplicar todos mis conocimientos de economía. Y pues sí, esa fue mi experiencia. Ok, prosiguiendo a lo que es nuestro tema de investigación, a tu punto de vista y reforzándolo con estadísticas previamente elaboradas y dadas por diversos estudios, ¿la economía ya estaba en crisis antes de esta pandemia del SARS-CoV-2? Pues miren, lo que estaba pasando con el PIB, que el PIB digamos que representa el ingreso de las familias, ¿no? O sea, es una medida en la que tratan de capturar todo lo que se produce en México y le dan un valor, o sea, y eso determina un poco como qué tanto producimos, qué tanto ingresa en riqueza, etcétera, al país. Este es un indicador que se usa para ver o sea, qué tanto está produciendo una economía, ¿no? O sea, porque qué tantos bienes hay en la economía, pues te habla de que hay comercio, de que a los hogares que se dedican a vender bienes les está entrando dinero porque están vendiendo. Entonces, en ese sentido, lo que estábamos viendo en el 2017 al 2018, que fue antes de que entrara Andrés Manuel, era un crecimiento muy moderado, o sea, casi, o sea, no nos ayudaba demasiado, pero estábamos teniendo crecimiento. Del 2018 al 2019, lo que vemos es una desaceleración, un estancamiento, o sea, se ve más o menos así. Ahorita, si quieren, les enseño algún par de gráficas. Y eso te habla de que, pues bueno, no hay tanto dinamismo en la economía. Durante el 2019 lo que vemos es, pues, casi una caída, que es casi cero, porque la caída creo que fue de 0.1% en el PIB, la variación porcentual. Pero, pues bueno, ahí ya nos está hablando de un dinamismo que se está cayendo, ¿no? Entonces, algo que se observó en el 2018, o sea, esta culpa no es nada más como de México. México es un país que comercia con el resto del mundo y en el 2018 ya se estaba viendo una desaceleración económica en las economías externas, en Estados Unidos, en la Unión Europea. Entonces, obviamente, si no hay dinero en las economías externas que nos compran a nosotros cosas, pues no es nuestra culpa, pero nos va a afectar. Entonces, pues hubo un menor dinamismo y obviamente eso también pues impactó el crecimiento económico en México. Entonces, entró Andrés Manuel en el 2018 y pues los mercados internacionales se llenaron de mucha incertidumbre porque pues la figura política que representa Andrés Manuel es una figura que suele ser muy polémica en el exterior, ¿no? Entonces, un claro ejemplo es, si se acuerdan, cuando cancelaron el aeropuerto, en todos los artículos de los periódicos venía que se había depreciado la moneda, ¿no? Que el tipo de cambio estaba muy bajo, o sea, que necesitábamos muchos dólares para comprar, muchos pesos para comprar un dólar estadounidense. Y esto pues obviamente fue como algo de que pasó de la noche a la mañana en cuanto se da la noticia de la cancelación, porque los mercados internacionales les dio muchísimo miedo lo que estaba pasando en México, les dio incertidumbre y sacaron todo su dinero. Entonces, pues empezó a haber ahí unos movimientos en los mercados. Entonces, pues lo que estamos viendo desde antes de que entrara la pandemia ya era un dinamismo económico que no nos estaba ayudando mucho a resolver nuestros problemas ni de pobreza ni de desigualdad. Luego, tenemos desgraciadamente la caída en el empleo, la caída en la producción, la caída en la demanda agregada debido pues a la pandemia, ¿no? Y la verdad es que hacer un punto de comparación es abismal.
Si quieren, ahorita les muestro unas gráficas. Yo no creo que, la verdad, yo no soy muy negativa, a mí no me gusta decir que estamos en una crisis. Sin embargo, yo ya estaba preocupada desde antes de que iniciara la pandemia porque hay varias políticas públicas que me preocupan en el sentido en el que no están atacando los problemas estructurales de la pobreza en México. Quitaron las estancias infantiles, algo que me parece súper peligroso porque abre la brecha de género muy cañona. Además, quitaron las, ¿cómo se llaman? Las transferencias condicionadas que tienen evidencia que han elevado la asistencia escolar. O sea, quitaron cosas, las cambiaron por otro tipo de políticas que ya hay evidencia que no funcionan para erradicar la pobreza. Y pues en ese sentido yo ya estaba preocupada, no creo que estábamos en una crisis como la que estamos ahorita, porque pues se nos murió mucha gente, hay una caída en el empleo pues muy preocupante, mucha gente no tiene para darle de comer a sus familias en sus hogares, pero sí no estábamos tan bien que digamos. Entonces, pues ahí ya más les dejo a ustedes a su consideración. Bien, ¿usted cree que las medidas que se han tomado durante esta pandemia han sido las más adecuadas para la economía? Mira, son varios factores los que afectan la evolución de los precios de los bienes y servicios. Por lo tanto, de los precios de la canasta básica. Y pues las medidas que se están tomando ahorita, bueno, a ver, vamos a hablar primero, déjenme ordenarme mis ideas. Las medidas que se están tomando ahorita o que se tomaron de mantenernos con sana distancia, de usar cubrebocas, etcétera, etcétera, no iban a evitar que la caída que tuvimos en la demanda agregada, en el consumo, en la inversión pasara, porque pues la pandemia era inminente en todo el mundo. Sin embargo, lo que intentaban hacer estas medidas era suavizar el impacto. Costos para familias, costos para las empresas, tener que tomar estas medidas, costos para el gobierno, ¿no? Entonces, tenemos empresarios a lo mejor como Carlos Slim, que él va a tener la capacidad económica de darle sus caretas y sus cubrebocas a las personas que trabajan con ellos. Pero también tenemos pues empresas, abarrotes, tenemos gente que no genera una rentabilidad que le permite de manera holgada hacer ese gasto, ¿no? De tener el tapete, de tener... Entonces, independientemente, o sea, para que las medidas, tal cual como las hicieron, funcionaran, era sí solo sí, todos las tomábamos. Pero, pues es difícil hacer un juicio de valor y decir, no, pues es que él nos está poniendo el cubrebocas porque, pues, güey, o sea, dale chance. También hay gente que no, o sea, no tiene el dinero para comprarlos. Entonces, es como muy difícil. La verdad es lo que se comenta pues, en la OMS, etcétera, es que lo que deberían de estar haciendo todos los gobiernos, justamente por sus situaciones en particular que no pueden contener la pandemia, pues es tomar pruebas. O sea, hacer muchas pruebas a la gente para que ya realmente puedas identificar en dónde están los brotes y no tengas que hacer un gasto generalizado que aparte es ineficiente. Pero bueno, pues sí, eso es lo que tengo que decir sobre las medidas. Ok, precisamente tocando el tema que también venía en la gráfica, en el 2009, igual una crisis financiera en la cual México tardó 10 años en volver a nivel previo de empleo. Entonces, ¿cuánto tiempo crees tú que le tome a México recuperarse actualmente con 11 años de diferencia y también pues tomando en cuenta a la persona que en este momento está en la presidencia, que es Andrés Manuel López Obrador? Pues mira, es súper difícil predecir ese tipo de cosas porque cada que hay una crisis, como que siempre aprendemos algo nuevo y pasan cosas diferentes, ¿no? Yo la verdad creo que a ojo de buen cubero, les digo, no es nada exacto, no hay números. Yo
creo que nos va a tomar menos tiempo del que nos tomó en la crisis pasada. Y esto se debe a que en esta crisis, o sea, yo soy muy amante de la tecnología y creo que la tecnología tiene muchísimo poder para volver los procesos más eficientes. Entonces, si tú vuelves los procesos más eficientes, reduces costos, y si reduces costos, aumentas el margen de beneficios de todas las empresas, ¿no? Aumentas la calidad de los productos. Y algo que a México le faltaba mucho era la inserción tecnológica. Mucha gente todavía sigue haciendo la contabilidad de sus negocios en ¿cómo se llama? Me voy rápido. Sigue haciendo la contabilidad de sus negocios a mano. O sea, este tipo de cosas que el error humano te genera costos, ¿no? Entonces, algo que yo veo que pasó ahorita fue que de una patada empujaron a muchísimas personas y a muchísimas empresas a digitalizarse. Ahorita ya nadie sobrevive si no se digitalizó. Y yo personalmente que tengo, o sea, que yo hacía mis compras ya en línea muchísimo, vi cómo en menos de un año las plataformas te ofrecieron un mejor servicio del que me habían ofrecido en 5 años antes de la pandemia. Entonces yo creo que esto va a impactar la manera en la que nos vamos a recuperar, porque obviamente pues las ganancias en eficiencias de las empresas que van a ir teniendo pues van a ser mayores y pues por lo tanto el crecimiento económico va a ser más acelerado. Ahora, yo digo para volver al lugar en el que estábamos, si es que volvemos. Después, el lugar en el que estábamos no era un lugar muy prometedor tampoco. O sea, tipo, no estábamos como ahorita, pero tampoco íbamos como viento en popa. Si no se toman decisiones sobre política pública que estimulen el bienestar social, o sea, que como educación, como salud, la verdad es que solamente le vas a estar dando cuestiones para los síntomas a la pobreza y no la vas a estar erradicando de raíz, ¿no? Entonces, a final de cuentas, lo que queremos para que haya empleo es para que la gente viva bien, no tanto nada más para que esté trabajando, ¿no? O sea, queremos bienestar económico. Y pues en ese sentido yo creo que nos atrasamos muchísimo con las políticas públicas de esta administración. No digo que los demás la estaban haciendo ultra bien, pero creo que sí estamos un poquito en retroceso. Sin embargo, yo creo que la alternancia política siempre es buena para los países, entonces, pues tenemos eso. Y a ver si más no me perdí. Bueno, sí, yo creo que vamos a llegar en menos de 10 años, o sea, si me dicen un añito, un cálculo, 6 a 8, pero pues les digo, todo va a depender igual de qué esté pasando en la economía externa, o sea, también las cuestiones ambientales, la gente, pues nos estamos acabando el planeta, no se han internalizado todos los costos de la pandemia en cuestión de medio ambiente. Es difícil, pero yo digo 6, 8 años, por lo menos, siendo bastante positiva. Antes de que prosiga mi compañera con la siguiente pregunta, bueno, si nos queda poco tiempo y se llega a cortar la reunión, pero todavía no hemos terminado la entrevista, nos podemos volver a conectar igual con el mismo ID y la misma contraseña, ¿sí? Sí. Bien, pasando con un enfoque más a lo que a nosotros nos afecta más personalmente, sería que el aumento de los precios en la canasta básica tienen alguna relación en la producción de petróleo. O sea, que esto nos está afectando directamente a nosotros. Sí, lo que pasa en el mercado del petróleo nos afecta muchísimo. Bien, primero es importante entender que el mercado del petróleo, pues es un mercado que no tiene muchos productores como el Walmart, ¿no? No hay refinerías como hay Walmart. Entonces, la cantidad de petróleo que hay es limitada y el uso del petróleo está en todas las industrias. ¿Por qué? Por el sencillo hecho que la prenda que ustedes traen puesta tuvo que ver el petróleo ahí también, porque pues, se las trajeron de donde se las hayan traído, hubo un costo de transporte, ¿no? Y el transporte, pues un insumo esencial del transporte, pues es la gasolina, y un insumo esencial de la gasolina, pues es el petróleo. Entonces, si tenemos alzas en el precio del petróleo, pues las personas que hacen gasolina tienen alzas en sus costos.
Y si tienen alzas en sus costos, pues al momento de vender la gasolina, pues van a tener que venderla un poquito más alta para poder enfrentar a esa alza en costos, ¿no? Y pues a final de cuentas, eso nos va a pegar a nosotros. Pero bueno, para que tengan un ejemplo como súper claro de cómo está relacionado el precio del petróleo y de la gasolina con el de los alimentos, pues piensen en la central de abastos. ¿Cuántos trailers no hay en la central de abastos? Imagínense cuánta gasolina no se gasta en el transporte de todos los alimentos. Ahora te suben por litro, no sé, que subiera muchísimo el precio del petróleo, pues va a subir muchísimo el costo de traer de Chihuahua a la Ciudad de México mercancía. ¿Sí me explico? Y pues la canasta básica tiene muchísimos bienes que son importados y que los traen del norte del país, del sur del país. Entonces, pues al final de cuentas todo esto pues es un ciclo, ¿no? Y va inflando los precios. Entonces, esa es la manera en la que, no sé si me expliqué, ¿me entendieron bien? ¿Me expliqué? Bueno, ahorita durante esta pandemia vemos que se están elevando los costos, pero así se ha mantenido durante todo el semestre del año. O sea, ¿cómo usted lo percibe? ¿El precio del petróleo o la inflación? No, de su canasta básica, los productos que usted está consumiendo. Sí, la inflación, ¿no? Ok, la inflación hace referencia al cambio, bueno, a la evolución de los precios, ¿no? O sea, si es positiva, pues es porque los precios están aumentando, si es negativa es porque se están reduciendo. Ahorita lo que vimos es que están aumentando y esto pues, miren, lo que pasó ahorita con la pandemia fue que, como les enseñé en la gráfica, cayó el consumo, cayó la inversión, subieron los precios, si cae, imagínense si que viviéramos en un mundo en el que toda la gente fue a trabajar en fábricas y se nos muere el 50% de la gente que trabaja en fábricas, pues vamos a tener mucha escasez de productos porque la gente pues no va a estar ahí para hacerlos, ¿no? Entonces tenemos una caída en la oferta agregada, tenemos una caída en la demanda agregada y de tal magnitud que empiezan a empujar los precios pues a la alza, ¿no? Y esto pues se debe también a lo que le ha pasado al tipo de cambio, que se ha estado depreciando muchísimo porque en las economías externas y en la economía mexicana hay mucha incertidumbre, hay mucha volatilidad, la gente de repente un día invierte en México y al siguiente día ya lo sacó todo y lo fue y lo metió a otro país. Entonces todo eso causa un montón de cambios, pero pues bueno, o sea, la verdad es que yo creo que es importante mencionar que el Banco de México, que es el encargado de poner la tasa de interés de referencia, pues la está bajando y sí tenía un buen margen para irla bajando. Y eso, lo que busca hacer con eso es incentivar la inversión. Porque si tú bajas el precio de las alternativas, si tú bajas la rentabilidad de las alternativas que tienen los inversionistas, pues los inversionistas no van a querer mover su dinero. Entonces, cuando ellos bajan la tasa de interés, pues pretenden aumentar la inversión. En este sentido, pues yo creo que ahí vamos a seguir viendo una lucha porque no suba demasiado la inflación, pero otra vez tenemos que ver cómo nos va a ir con la pandemia. Bueno, esta información es muy relevante, yo me imagino, para todos, porque muchos pues desconocemos esta situación y pues nos queda muy poquito tiempo, no sé, yo creo lo mejor sería cortarla para la siguiente pregunta se pueda avanzar normal, porque si no nos quedaríamos como a la mitad, ¿no? Entonces la corto y ya volvemos a ingresar. No, más bien, todos nos tenemos que salir, creo, porque como te nombré anfitrión, ajá, tú. Entrevista. Qué padre, qué bueno que les dejaron esta tarea. Bueno, creo que ya estamos todos listos, entonces voy a continuar.
Y la siguiente pregunta sería, ¿qué opinas sobre las medidas que ha tomado la población desempleada? Porque, bueno, vemos obviamente que la tasa de desempleo ha aumentado muchísimo y han tomado como decisión autoemplearse. Si esto beneficia o afecta en sí a la economía mexicana, porque pues de cierta manera no es la misma producción, ¿no? Claro, pues mira, la verdad es que yo adoro el emprendimiento, entonces esto se me hace como muy padre, se me hace como emprendimiento. Sin embargo, pues sí, obviamente no todos los emprendedores son productivos o eficientes, obviamente, pero pues por ahorita yo digo que está bien si el gobierno y la economía y todo no le da la oportunidad a la gente de trabajar y generar ingresos y ellos en el autoempleo sí encontraron esa oportunidad, pues tienen que comer, ¿no? O sea, yo creo que está bastante bien. Y más ahorita que no sabemos, pues, qué va a pasar. O sea, seguimos con muchísima incertidumbre. O sea, hasta que no haya una vacuna, nosotros no podemos empezar a decir, ok, esto ya se mira mejor. Entonces, sin embargo, o sea, en el largo plazo, digamos, bueno, ojalá. Digamos que para el 2000, a finales del 2021 nosotros ya estamos, ya hay vacuna, ¿no? Entonces, todas estas, o sea, ya los problemas de salud, que son lo que principalmente nos está generando gasto público y pues muertes muy desafortunadas y muchísima gente cayendo en la pobreza, pues se va a detener. Entonces, toda la gente que se autoempleó y le fue mejor que como le iba antes, pues ahí se va a quedar y eso es bueno porque me estás hablando de que se está quedando la gente que fue productiva, que la gente adoptó sus productos o sus servicios de una manera que le generó beneficio. Sin embargo, el problema es que las personas que están en el autoempleo, pues de cierta manera son personas informales, depende